explanation. So I found a new game to play. Thought I told you to stay away, but I see you here anyway. So yeah, guess you're welcome to overstay. Just don't build up your expectations. It's not a good time to test my patience. And don't get in these situations. Buenos días, casi tardes. Ahora mismo estoy un poco nervioso porque los ponentes que quedamos nos estamos interponiendo entre vosotros y la comida. Entonces estoy así como un poco nervioso y no sé muy bien cómo gestionar esta situación. Bueno, mi nombre es Jesús Alcoba, vengo de La Salle, somos una escuela de negocios especializada en experiencia de cliente. Y bueno, estas son mis coordenadas por si queréis contactar conmigo en las redes sociales o queréis comentar algo de lo que vamos a compartir aquí. Bueno, me gustaría comenzar con un pequeño juego para el cual vamos a necesitar nuestros teléfonos móviles. Concretamente una aplicación que creo que tenemos todos que se llama Linterna. Y lo que vamos a hacer es, vamos a encender la linterna, vamos a enchufar hacia abajo, en principio, y lo que voy a hacer es, voy a poner aquí una pregunta y la forma de contestar va a ser levantar el móvil cuando yo formule la respuesta que creéis que es verdadera. Solo hay una verdadera. Así levantamos los móviles en alto y además los fotógrafos pues, podrán captar extraordinarias instantáneas de lo que está pasando aquí. Bien, aquí viene la pregunta. ¿De qué depende que pidas postre en un restaurante? A, del grado de innovación de la carta de postres. B, de la estación del año. C, de lo mucho o poco que hayas comido. D, del peso del camarero. Bien, ¿quién piensa que A, del grado de innovación de la carta de postre? Aquí están todos los believers en la innovación. ¿Quién piensa que de la estación del año? Bueno, sí señor, 3 personas, 4. ¿De lo mucho o poco que hayas comido? ¡Wow! Queda precioso, no lo estáis viendo. Mantener, por favor, queda precioso. No lo estáis viendo, pero queda precioso. Fantástico. ¿Y hay alguien que piense que es del peso del camarero? Ah, sí. Ah, sí, ¿eh? Maravilloso. Bueno, pues la respuesta correcta, creerlo o no lo creáis, es del peso del camarero. Esto no es ninguna broma, como quizá podría parecerlo, sino que es una investigación del año 2015 que muestra que los camareros grandes, voluminosos, incrementan la probabilidad de que pidas postre multiplicándola por 4, poca broma, y además incrementan un 17% la probabilidad de que pidas bebidas alcohólicas. Por tanto, conclusión clara, todos al gimnasio a ganar peso inmediatamente. ¿Y por qué esto es importante? Pues esto es importante porque el camarero, como la carta, como la decoración, como todo, forma parte de esto que llamamos la experiencia del cliente. Al final, la experiencia del cliente es la suma de todos esos estímulos que llegan a nuestra retina y a nuestro cuerpo y a nuestro corazón y a nuestra mente, por supuesto. Y a su vez, eso es importante porque la experiencia de cliente, como muchos de los que estáis aquí sabéis, se ha convertido en una de las 2 grandes tendencias que hay ahora mismo en la arena empresarial. La otra es la transformación digital. El motivo, a su vez, por el cual eso es así es porque hay una relación directa. Hay muchos estudios sobre esto. Yo he traído este, que me gusta porque es bastante gráfico. Hay una relación directa entre la inversión en experiencia de cliente y el crecimiento de la rentabilidad en una empresa. Ahí veis cómo hasta aproximadamente la mitad del gráfico, cuando no hay inversión en la experiencia del cliente, no hay crecimiento en rentabilidad, pero en cuanto empezamos a invertir en la experiencia de cliente, el incremento de la rentabilidad adquiere una curva, como veis, positiva y pronunciada. Para entender por qué la experiencia de cliente es una de las 2 grandes tendencias en la arena empresarial, hay que darse cuenta de que estamos viviendo ya una nueva era que tuvo un comienzo y a partir de ese momento, pues casi todo lo que sabíamos sobre el mundo de la economía, de los negocios, de la empresa, ha cambiado probablemente para siempre. ¿Y cuándo situamos ese punto de inflexión? Pues en los años 2007-2008. ¿Por qué? Pues porque el año 2007 no hemos visto todos estos datos juntos, pero al verlos juntos realmente te das cuenta de que en el año 2007 pasó algo que cambió nuestra vida para siempre. Es el año del iPhone, es el año del Kindle, es el año en que Facebook despega, es el año en que aparece una pequeña red de microblogging que se llama Twitter,
Es el año en que se empieza a investigar lo que luego sería la inteligencia artificial Watson, es el año en que se empieza a investigar sobre Bitcoin y sobre Big Data. Y en el año 2008 aparece una disrupción económica de proporciones absolutamente descomunales, de la que no sabemos si nos hemos acabado de recuperar. Por tanto, 2007-2008 todo cambia. ¿Y cómo cambia? Pues cambia el mercado. El mercado antes tenía aproximadamente esta pinta. Es decir, es un triángulo en el cual arriba el vértice nos dice que ahí hay pocos clientes, pocos productos. Es decir, este es el mercado del lujo y el superlujo. Y abajo estábamos casi todos los clientes y casi todos los productos. Es decir, en los 80-90 te podías comprar pues, prácticamente cualquier cosa. A lo mejor no podías tener el mejor coche y el mejor frigorífico, pero sí podías tener un coche razonable y el mejor frigorífico posible. Todo esto cambió en 2007-2008 y ahora el mercado tiene esta pinta. En la base prácticamente ya se ha reducido, están casi solamente las marcas que compiten en precio, low cost, hard discount, y arriba están lujo y superlujo y las marcas llamadas experienciales. Las conocéis todas, son los Amazon, los Apple, son los Starbucks, los Nespresso, los Harley Davidson. ¿Y en medio qué hay? Entre marcas experienciales, lujo y superlujo y low cost, ¿qué hay? Pues en medio no hay nada. Por eso a esta zona le llaman la zona de la muerte. Es una zona en la que es mejor no estar. Atención porque el gran mantra de la economía doméstica de los 80-90 ha desaparecido, que era aquello de relación calidad-precio. Lo recordáis, ¿verdad? Relación calidad-precio, el mejor frigorífico es... Bueno, esto se ha acabado por completo. Pero lo que es absolutamente nuevo en el mundo del comercio, desde que se comercia en el Mediterráneo, los fenicios y tal, lo que es absolutamente nuevo es que el cliente compra arriba y abajo simultáneamente. La cuestión es que compra arriba aquello que le aporta valor y abajo lo que no le aporta ningún valor. Y es el mismo cliente, cosa que no ocurría antes. En los 80-90, pues yo que he visto más o menos normal, un día iba con una ropa cara, de primera marca, de lujo, pues ¿qué pensaban de mí? Pues una de dos. O es falsa o la has robado. Porque no era común que un cliente comprara arriba y abajo a la vez. Pero ahora sí es común. Ahora perfectamente puede ocurrir que una chica de 32 años se vaya a Bershka, se compre la bomber de polipiel, 29,99, y se la combina en el mismo estilismo con un on the road de Bimba y Lola que cuesta casi 300 euros. No solo es la misma persona, sino que lo está llevando a la vez. Claro, ¿cómo nos posicionamos nosotros ante este nuevo mercado, ante esta nueva manera de concebir el mundo de los negocios? Pues lo primero que tenemos que entender es cómo funciona el cliente de manera profunda. Voy a poner algún ejemplo. Vamos a imaginar que una persona va a entrar en una papelería a comprarse un bolígrafo. Este bolígrafo cuesta 5 euros. Pero antes de entrar en la papelería, alguien le dice, mira, el mismo bolígrafo, tal cual, idéntico, lo tienes 50 metros más abajo, esta misma calle, y cuesta 4 euros. Y le preguntan, ¿tú recorrerías 50 metros para ahorrarte 1 euro? La mayoría de la gente dice que sí. Y dices, bueno, pues me doy un paseo, hago algo de deporte, que me han recomendado ya que tengo que hacer, y bueno, me tomo un café con el euro y fenomenal. Bien, caso B. Ahora te vas a comprar un iPhone X que cuesta 1.159 euros. Y antes de entrar en el Apple Store, te dicen, tienes un reseller a 50 metros que te vende el mismo, nuevo, idéntico, por 1.158. ¿Caminarías 50 metros por ahorrarte 1 euro? Y la gente dice que no. Y los economistas se pegan un tiro porque no entienden si 1 euro es 1 euro, por qué en el primer caso caminas 50 metros por 1 euro y en el otro caso no caminas 50 metros por 1 euro. ¿Por qué? Porque 1 euro no es 1 euro. El valor de 1 euro depende de muchas cosas. Depende de muchas cosas. De hecho, ni 1 euro es 1 euro, ni 50 euros son 50 euros. Y por eso existe esto que llamamos el principio de aversión a las pérdidas, que básicamente dice que lo que te alegra encontrarte 50 euros por la calle es menor de lo que te cabrea perder 50 euros. Por eso la curva está descompensada, no sé si la veis. El cliente intenta siempre minimizar las pérdidas antes que obtener beneficios. Por eso nos sienta mal perder el tiempo. Por eso las colas nos frustran muchísimo, porque intentamos minimizar las pérdidas antes que obtener beneficios. En definitiva, el comportamiento del cliente no es racional. El comportamiento del cliente es, como ya se ha dicho varias veces en esta sala, es puramente emocional. Por eso sabemos, lo que la investigación nos dice, es que más del 50% de la experiencia de cliente tiene que ver con las emociones. Más del 50% de la experiencia de cliente tiene que ver con las emociones. Y el dato que es absolutamente demoledor, que yo creo que deberíamos salir todos con esta idea en la cabeza, y esto es una investigación publicada en Harvard, un cliente emocionalmente conectado me genera
un más 52% de customer value, atención, sobre el cliente altamente satisfecho. O sea, no estoy comparando un cliente emocionalmente conectado con el cliente que es so-so o el que no me conoce. No, del cliente altamente satisfecho, que es donde nos dejó la cultura de la calidad del siglo pasado. Del cliente altamente satisfecho al emocionalmente conectado hay una promesa de una mayor captura de customer value en un plus 52%, es decir, es una barbaridad. ¿Y por qué? Porque las emociones generan memorabilidad. Las emociones generan memorabilidad. Esa memorabilidad es lo que hace que tú estés en el top of mind de tu cliente. Y al final es lo que decía nuestro Machado, ¿no? Solo recuerdo la emoción de las cosas y se me olvida todo lo demás. Muchas son las lagunas de mi memoria, decía Machado. Solo recuerdo la emoción de las cosas. Las emociones positivas e intensas generan memorabilidad. Y ahora quisiera compartir los resultados de un estudio que, bueno, me alegro mucho de compartirlo aquí porque es un estudio en el que hemos colaborado La Salle, de Madrid, otra La Salle, de Filipinas, y el Basque Culinary Center también. Y hemos hecho un estudio sobre restaurantes con estrella Michelin. Y hemos utilizado tecnología de análisis de sentimiento y un tratamiento estadístico un poco sofisticado para intentar averiguar dos cosas. Primera, ¿de qué hablan los clientes en los restaurantes con estrella Michelin? No de qué hablan entre ellos, sino qué dicen acerca de esos restaurantes. ¿Cuáles son sus temas? ¿De qué hablan? Y hemos identificado los 10 temas de los que más hablan, que no los voy a revelar porque esta investigación todavía no está publicada y esto de la investigación se ha convertido en una cosa súper secreta. Hasta que no te la publican no se lo puedes contar a nadie. O sea, si os lo contara os tendría que matar, como los espías. O sea, es una cosa tremenda, ¿no? Pero no me resisto a contaros un detalle. Hemos seleccionado los 10 topics más frecuentemente mencionados por los clientes comensales en restaurantes con estrella Michelin. Hay uno que claramente es el peor valorado de todos, el que genera las emociones más negativas, por así decirlo. Vale. Luego hay otros 8 que están más o menos igual en cuanto a emocionalidad, por así decirlo, pero hay uno que destaca por encima de todos ellos. Es decir, el tema del que hablan los clientes que les genera emociones más positivas. Pensarlo por un momento. ¿Cuál es el, ojo, tema del cual hablan los clientes, no lo que tú le dices a los clientes o lo que hay en tu página web, esto es otra cosa. Entonces, lo que el cliente decide hablar por sí mismo. ¿Cuál es el tema del cual hablan los clientes más y además les genera emociones más positivas? ¿Qué pensáis? ¿El grado de innovación? ¿La calidad y la excelencia? ¿El producto? Pues es el trato. Decir esto en un congreso que se llama Una sala de personas me parece especialmente relevante, y me parece especialmente relevante porque este estudio se ha hecho también con vuestra colaboración. Así que, dicho por los clientes, esto es lo que les genera emociones más positivas. Por eso en muchos sitios se están haciendo ya esto que llamamos el Customer Journey emocional, que básicamente lo que te dice es dónde el cliente se siente bien, dónde se siente mal y cómo puedes actuar para que el cliente se deje de sentirse mal y empiece a sentirse bien. Esto no tiene nada que ver, como sabemos, con la secuencia de servicio, esto es otra cosa. Esto es el pasillo de cliente emocional, dónde están sus emociones. Este, por ejemplo, podría ser el de Starbucks, donde te dice, bueno, pues que el cliente se viene abajo y tiene una emoción negativa cuando ve que hay una cola muy larga, por ejemplo, se viene abajo, ahí está en el punto 5, pero luego se viene arriba cuando ve la música, cuando ve lo bien que huele, cuando ve lo bien que le tratan, etc. Entonces, mucho de lo que estamos intentando es conseguir que esos puntos de contacto que están debajo de la línea se sitúen encima de la línea. Bueno, todo esto, al final, se resume en un principio que llamamos el principio de la galletita de la suerte, en honor a estas galletitas que te sirven en muchos restaurantes chinos, sobre todo en Estados Unidos, que son unas galletitas cuyo valor nutricional, pues francamente, es tendente a 0 y que además su sabor, pues tampoco es que sea espectacular, pero llevan un papelito dentro que te dice que tienes un talento increíble, que vas a conocer a la persona de tu vida pasado mañana y que tienes un negocio impresionante después de que cruces la calle, ¿no? No es el producto, no es el servicio, que sería un poco el embalaje, sino que es la experiencia que entregan. Y lo que al final quiere decir el principio de la galletita de la suerte es que la gente no compra lo que haces, sino lo que eso que haces le hace sentir. Esta sería la gran conclusión. La gente no compra lo que haces, sino lo que eso que haces le hace sentir.
Y de aquí la importancia radical de las emociones en la experiencia de cliente, que lo hemos demostrado muchas veces con cifras, con datos, con incrementos de rentabilidad. Bien, brevemente, ¿cuál es la segunda clave? Bueno, pues para desvelar la segunda clave, os voy a pedir que miréis la pantalla, intentéis pensar con qué frase os identificáis más. Así en un rapidito. ¿Un buen pasado te ha traído un buen presente? ¿Un mal pasado te ha traído un buen presente? Podría ser. ¿Un buen presente te traerá un buen futuro? ¿O un mal presente te traerá un buen futuro? Bueno, mientras hacéis este ejercicio, se están activando una serie de áreas cerebrales, que son estas que aparecen aquí, que son las áreas cerebrales que están conectadas con lo que llamamos la memoria episódica, que básicamente es la memoria de los acontecimientos de nuestra vida. Esa es la memoria más importante que tiene el ser humano. La memoria más importante del ser humano es la memoria episódica. ¿Por qué? Porque ahí es donde se aloja tu identidad. Tú eres al final la suma de recuerdos de tu vida. Y porque además, sobre tus recuerdos, predices el futuro. Por tanto, incrementas tu capacidad de supervivencia. Los seres humanos somos hipersensibles al relato, somos hipersensibles a la narrativa. Fijaros, se hizo un estudio con una serie de objetos como este, que eran objetos de muy poco valor, y los vendieron en eBay, los subastaron en eBay en dos circunstancias. Primero, el objeto solo, y luego el objeto acompañado de una historia escrita por un escritor profesional. En la segunda ronda, los precios se incrementaron hasta un 2700%. Tu producto, tu servicio, lo que quiera que sea que vendas, si va acompañado de una historia extraordinaria, adquiere un valor muchísimo más importante, adquiere un enorme valor de cara al cliente. ¿Por qué? Porque somos relatos, porque estamos hechos de relatos, porque estamos hechos de historias, porque la memoria episódica alberga nuestra identidad. Y como decía Paul Auster en su novela 4321, me parece maravilloso, a la larga las historias no son probablemente menos valiosas que el dinero. Bien, vamos a hacer un resumen. ¿Cómo funciona realmente esto cuando lo ponemos en marcha? Bueno, pues vamos a imaginar que tenemos una persona, una chica, que va al gimnasio. Van a ocurrir dos cosas. Primero, mientras ella está en el gimnasio, dentro de su mente se va a desenvolver un relato, una forma de contarse a sí misma y a los demás qué es lo que ha ocurrido. Puede ser que ese relato tenga sentido para ella o que no tenga sentido. El gimnasio no es una actividad neutra. Hay gente que dice que no va al gimnasio porque se cansa y hay otra gente que dice que se cansa porque no va al gimnasio. Y son opuestos. ¿Quién tiene razón? Los dos. Por tanto, eso tendrá o no sentido para ella y además aparecerá una consecuencia emocional. Vale. Si el relato tiene sentido para ella y la vivencia emocional es suficientemente intensa y positiva, esa tarde de gimnasio va a pasar a formar parte de su identidad. Es decir, la persona lo va a incorporar como parte de sí misma. ¿Y eso qué quiere decir? Que va a empezar a hablar de esa tarde de gimnasio a sus amigos, a sus familiares. La consecuencia más directa es las redes sociales. Cuando tú te lo has pasado bien, cuando tú quieres compartir algo en redes sociales, ¿por qué es? Por el relato y por la emoción. Y por eso nos hacemos selfies en los gimnasios. Porque lo que le estamos diciendo al mundo es, esta experiencia que acabo de vivir es suficientemente importante como para que yo la considere parte de mi biografía, de mi hilo vital. Y por supuesto, por eso nos hacemos selfies en el tren. Exactamente por el mismo motivo. El gran resumen de todo esto, ¿cuál es? Que la experiencia memorable, la que te ayuda a estar en el top of mind de tu cliente, es hija del relato y de la emoción. Es hija de un relato que es compatible con la identidad del cliente, que es compatible con su identidad, con su biografía, y de una emoción evidentemente positiva y relevante. Estimados todos, nos ha costado una vida, pero por fin hemos comprendido por qué nos hacemos selfies en los restaurantes. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Sentimos una vez más no poder tener ese turno de preguntas, pero vamos un poco cogidos. Vamos a dar paso al siguiente. Muchísimas gracias. Fenomenal. Gracias a vosotros.